Cuando comencé mi andar en la ciencia, en una charla acerca de los eclipses lunares, noté cómo una astrónoma le daba un dulce a cada persona que participaba con ella, diciendo a continuación, no olvides que la ciencia es dulce. Hoy, ella es miembro de la Academia Americana de las Ciencias y las Artes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel, con más de 40 obras literarias de divulgación publicadas e innumerables reconocimientos. Está aquí con nosotros para hablarnos de lo dulce de la ciencia. Julieta Fierro. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando Edu Cosmos. Sean bienvenidos, Cosmo amigos. Estoy muy emocionado de tener hoy como invitada a la doctora Julieta Fierro. El gusto es mío, muchas gracias por invitar. Yo la conocí en mi época normalista. Leía textos suyos. Cuando por fin la conocí en una conferencia, al regalar dulces hablaba de lo dulce de la ciencia. ¿Podría explicarnos más al respecto? Pues mira, yo pienso que la vida debe traer momentos agradables y pienso que la ciencia, en particular la física y la astronomía, pues son ciencias que hacen que te maravilles por el conocimiento, por la inteligencia humana, por la manera de entender problemas que parecerían muy difíciles y poderlos resolver finalmente de manera lógica, sencilla. Así es que yo pienso que, bueno, al menos a mí pasado, cuando estoy en momentos difíciles, pues leo cosas de matemáticas, por ejemplo, y me quedo tan maravillada de la mente humana, pues que se me olvida los problemas cotidianos. Así que sí siento que la ciencia es un gran remedio para tener una vida extraordinaria. A Julieta le han nombrado la rockstar de la ciencia. Y es increíble ver los rostros de la gente, sobre todo en los niños, cuando al final lanza dulces, a veces libros. ¿Qué siente al ver esta reacción? Pues yo siento que se sorprenden. O sea, no solo lanzo dulces, lanzo mariposas, bueno, depende del evento. Y sí pienso que cualquier evento de divulgación debe terminar con algo sorprendente, diferente. Y pues sí, trato de hacer eso. Por ejemplo, ahora que me dio el premio Mario Molina en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, pues aventé dulces y dije que eran lluvias de estrellas. Y pues claro, los diputados, en lugar de estar aburridos, pues se les veía contentos. Bueno, nunca se esperaron eso. Y fue la nota que salió en el periódico, porque en general esas sesiones pues son muy acartonadas. Cada premiado, pues cada partido político tiene que dar un pronunciamiento. Y bueno, suelen ser sesiones muy largas. Los diputados pues están preocupados por sus asuntos, entonces están viendo el celular en lugar de estar poniendo atención a lo que está sucediendo. Y entonces, en general, cuando yo me dirijo a estos grupos y hago algo diferente, pues sí, les sorprende. Hay quienes la consideran una de las mejores divulgadoras mexicanas. ¿Cuál sería el secreto de la divulgación? ¿Cómo se debe de divulgar? A ver, y gracias por decir eso, pero yo creo que depende de a quién le preguntes. Yo he sido exitosa por fortuna y recibo muchas invitaciones. Yo creo que uno de los problemas con la divulgación de la ciencia es que no estamos habituados a evaluar. Cuando inició la divulgación de la ciencia en México, éramos muy poquitos divulgadores. Y, por ejemplo, Jorge Flores y el doctor Martínez Palomo, grandes científicos mexicanos, decidieron hacer una sociedad de divulgación de la ciencia justo para garantizar la calidad. Porque había en la prensa pues muchas personas que escribían notas pues que no tenían ningún sentido y las presentaban como evidencia de la ciencia y eran pues puras ocurrencias en muchos casos. Y entonces pues a las personas que invitaron a
en esta sociedad, se trató de que fuera evaluada la divulgación. Es decir, que la ciencia que transmite sea correcta, que sea pertinente para el público al que va dirigido y después mandarle a evaluar. Una de las virtudes de la ciencia es que se evalúa continuamente. A mí me evalúan mis alumnos, mis colegas, mi universidad. Si mando un artículo a publicar, pues lo evalúan árbitros anónimos. En fin, la universidad me evalúa, el CONACYT me evalúa, y eso le da fortaleza a la ciencia. Y desafortunadamente, los divulgadores no tenemos esa sana costumbre de mandar evaluar nuestros trabajos. Incluso la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM ha estado discutiendo durante meses cómo se debe evaluar la divulgación y no llegan a ningún resultado. Cuando yo fui directora, pues traté de que el CONACYT hiciera un estudio de cuál es el estado de arte de la divulgación en México, cómo comparar con otros países, cuál es la mejor manera de divulgar. En fin, y yo siento que a mayor cantidad de maneras de hacerlo, pues tendremos mayor éxito. Pero sí es muy importante garantizar la calidad. Y al menos en otras naciones donde hay divulgadores de la ciencia muy destacados, pues lo que funciona mejor son grupos, es decir, expertos en ciencia y expertos en divulgación que trabajan en unísono. Pero pues sí hay casos notables de divulgadores que son científicos y creo que se necesita más rigor en la divulgación de la ciencia. ¿Qué requiere una persona para divulgar la ciencia? Bueno, tiene que saber de ciencia. Tiene que saber de ciencia para garantizar que lo que dice no es una ocurrencia, es ciencia probada, evaluada, y tiene que adaptarse al público al que va dirigido. Utilizar el medio adecuado, o sea, no es igual dar una conferencia que hacer un taller de ciencias. Por ejemplo, a los niños chiquitos no les gusta que les eche un rollo, lo que les gusta es hacer cosas. Para los niños pequeños es mejor un taller. Ya los adultos pues prefieren una conferencia más solemne en general. En fin, depende del público. Y eso hay que adaptarse a la audiencia. Estamos en una época en la cual las pseudociencias están a la orden del día, sobre todo gracias a las redes sociales. Lamentablemente los divulgadores, diferentes redes sociales no son tomados en cuenta o con la seriedad que merecen. ¿Qué opina usted al respecto? Pues justamente es un problema circular. Como no se evalúa la divulgación de la ciencia en los sistemas universitarios donde se premia el trabajo de las personas, no se toma en cuenta la divulgación porque no está evaluada. Entonces, los divulgadores de la ciencia deberíamos reunirnos y tener la sana costumbre de mandar evaluar lo que estamos haciendo. Y de esta manera, cuando sometamos a quienes nos están contratando nuestro trabajo, tengan la garantía de calidad. Pero si nosotros decimos es que lo hice muy bien, me aplaudieron mucho, o tengo muchos likes en mi cuenta de Twitter o de TikTok o la que sea, pues eso no es garantía de nada. O sea, hay muchos charlatanes que tienen mucho más éxito que un científico que está tratando de explicar un tema de ciencia. Y además es muy importante porque los jóvenes ya en general no leen la prensa. Lo que hacen es tener información de las redes sociales y para ellos suele ser muy difícil poder discernir entre un conocimiento científico y una ocurrencia de alguien. Sin duda y más que nunca es necesaria la divulgación. En alguna ocasión habló en una charla acerca de la divulgación de la ciencia como educación para la vida. ¿En qué radica su importancia hoy en día? Pues mira, seguramente sabes que esta cuarta revolución industrial es sobre el conocimiento. Es decir, cada vez va a haber más inteligencia artificial y más maneras de resolver problemas complejos, por ejemplo, con las computadoras cuánticas. Entonces, las personas van a tener que
aprender nuevas habilidades durante toda su vida. Por eso la UNESCO abrió un instituto que se llama el Instituto de la UNESCO para la Educación de por Vida, cuyo objetivo es que todos podamos aprender a lo largo de nuestra existencia. Y en este instituto se trata de que todos tengamos acceso a la cultura universal. Y parte de la cultura es la ciencia. Y como hay 600 millones de hispanohablantes en el mundo, pues sí sería muy bueno que hubiera libros y textos y diferentes materiales de divulgación de la ciencia en español, pero de acuerdo a nuestras culturas, a nuestra manera de ver el mundo, porque en otras naciones pues se escriben en otros idiomas y no necesariamente se le facilita a las personas este conocimiento. Y además porque la ciencia puede ser apasionante, puede ser interesante, puede abrirnos un panorama más amplio de la naturaleza, pero en ocasiones es bueno aprender cómo es el pensamiento científico porque nos ayuda a ser autocríticos, a comparar soluciones, a buscar mejores opciones. Como la ciencia no es dogmática, sino que es una disciplina que aprende a modificarse con el tiempo, pues aprender ciencia ayuda a tener pensamiento lógico, pero además a saber que se vale equivocarte y puedes rectificar. En particular se trata de que todos nos actualicemos continuamente y si es necesario nos reinventemos, porque el conocimiento va a avanzar muy rápidamente y los jóvenes que estudian una disciplina, pues dentro de 10 o 20 años esa disciplina ya va a estar pasada de moda y tienen que volver a abrir cosas nuevas. Y este proyecto de la UNESCO contiene además que la cultura universal tiene que ser un derecho humano. Y la divulgación de la ciencia es una manera de que las personas se enteren de hacia dónde se mueven las nuevas tendencias tecnológicas y el conocimiento para que puedan adaptarse al mundo moderno. Por ejemplo, si no hubiera divulgación de la ciencia sobre el cambio climático, pues podemos pensar, pues no pasa nada, pero bueno, pues cada vez hay más evidencia de que está el cambio climático siendo cada vez más acelerado de lo que pensaba. La divulgación sin duda resulta imprescindible y usted se esfuerza por recordar que la ciencia es dulce. Sin embargo, no todos los jóvenes, ni todos los chicos, ni todos los adolescentes lo ven así. ¿A qué cree que se puede deber? Pues yo veo la problemática en educación escolarizada. Siento que los profesores tienen que impartir materias que son un poco atractivas, ciencia muy pasada de moda, de manera memorística. Y esto hace que se les complique la ciencia a los jóvenes. Yo lo noté mucho ahora cuando empezó la pandemia, cuando los funcionarios trataban de explicar, por ejemplo, cómo era la curva del COVID. No podían leer la curva, o sea, una línea que iba subiendo así, número de casos contra tiempo, y no le entendían. Y yo me di cuenta que lo que sucede es que las matemáticas que les enseñaron en la secundaria, pues fueron memorísticas, nunca les enseñaron a poder leer una gráfica y ver cómo eso facilita la comprensión de las cosas. Yo estudié hace muchos años, pero yo recuerdo que me tuve que aprender de memoria la tabla periódica de los elementos, por ejemplo. Y pues nunca me la aprendí, pero mis aportes importantes a la ciencia han sido sobre la evolución química de los elementos, es decir, cómo las estrellas fabrican los nuevos elementos químicos. Y mis colegas con las que he hecho este trabajo, pues tampoco se la saben de memoria. Y es uno de los aportes más importantes de la astronomía mexicana al mundo. Es decir, la ciencia es lógica, es interesante, es apasionante. Y creo que los profesores de secundaria pues tienen ese problema. Yo creo que si se cambiaran los planes de estudio para adecuarlos a los intereses de los chicos, sería mucho más fácil enseñar ciencia. Entonces, ¿cómo debemos atraer a los adolescentes a la ciencia?
¿Cómo acercarlos? Pues yo pienso que a los jóvenes les gusta más hacer que aprender cosas. Es decir, si les vas a enseñar las leyes de Newton, pues es mejor hacer experimentos, que ellos sientan la ciencia. Es decir, actividades físicas. Les resulta mucho más fácil si ellos hacen cosas sencillas a que si tratan de entender. ¿Nos podría dar algún ejemplo? Les estás enseñando las fuerzas de fricción y les dices, no, pues los objetos se friccionan y si tienes un plano inclinado y calculan la fricción, pues a los alumnos no les dice nada. En que a veces les pones un pedazo de papel o una bolsa de plástico y les pones dos objetos ahí. Y si le jalo esto, ¿por qué se mueven los objetos? Bueno, porque la fricción entre la tela y los objetos hace que yo los jale. Pero si lo jalo rápido, no hay tiempo que las fuerzas de fricción actúen contra los objetos y no se caen. Y lo puedes hacer con vasos, con lo que sea, no se caen. Entonces, si haces este experimento, ya les entendieron la física. En cambio, si les dices, voy a enseñarles los vectores no entienden nada. Entonces, mi opinión es hacer pequeñas demostraciones. Que sientan la física. Que sientan que es elegante, sencilla, lógica. Así, cada tema de física o de matemáticas, hacer una introducción a ver, les voy a enseñar, qué sé yo, álgebra. Entonces, en lugar de decir, esta es la fórmula de la parábola. Ya, ahí ya perdiste. Pero si haces una introducción, pues queremos entender cómo le hacemos para que meter un gol. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se mueve la pelota? Bueno, vamos al patio y vamos a ver si damos patadas. ¿Qué le pasa a la pelota? ¿Cómo avanza? ¿Cómo cae? Entonces ya ese les va a interesar cómo tienen que lanzar el balón para que llegue más lejos o por lo que sea. Es decir, yo pienso que en lugar de enseñar la ciencia memorística hay que enseñarla como los científicos la hacemos, pensando, diseñando experimentos para entenderla. Es más fácil. De manera personal, crecí odiando la física, por los maestros que estaban en educación secundaria y también en preparatoria. En la normal, leyendo sus textos y los de Carl Sagan, recobré el amor por la ciencia, pero sobre todo por la astronomía. ¿Cree usted que la astronomía es el arma secreta para acercar a la gente a la ciencia? Yo creo que sí, pero cuando me preguntan la SEP si hay que enseñar astronomía en las escuelas, digo que no. Porque muchos profesores no aprenden ciencia cuando están en las escuelas normales y tampoco aprenden cómo enseñarla. Entonces, pues suelen dictar o que tengan que copiar los chicos del pizarrón o por falta de tiempo. Tienen 5 escuelas diferentes a las que tienen que dar la misma clase. Ellos prefieren dar unas fotocopias regulares de un texto y que los alumnos se lo aprendan, ¿no? Porque los maestros no tienen apoyos. Ahora, si tuvieran apoyos, por supuesto, porque tú puedes enfocar la astronomía desde el punto de vista de la historia, ¿no? Lo que tú pones en tu libro, qué pensaban los antiguos moradores de tu lugar del mundo sobre los astros. O puedes acercarte a la astronomía desde el punto de vista de la biología, la búsqueda del extraterrestre, esto que quieres de los otros mundos, porque es aplicar la física, bueno, pues hay 1000 ejemplos, o las matemáticas, en fin. Es decir, la ciencia es multidisciplinaria. Y además los objetos son tan hermosos que ayudan mucho a facilitar este aprendizaje. Pero te insisto, mis recomendaciones de la SEP siempre es que no enseñan astronomía, porque así los alumnos no la odian, como odian las matemáticas, la física, la química. Y entonces es una ventana a la ciencia a la que siempre pueden aspirar. ¿Qué le podría decir a los jóvenes que nos escuchan y que quieren dedicarse a la ciencia?
dedicarse a la ciencia es una vida llena de satisfacciones, de placer y de felicidad. Así es que, pues sí, ese es su camino adelante. Y si les cuesta trabajo, pues recuerden que muchas veces a uno le gusta trabajar las matemáticas o la física porque hubo un concepto básico que no entendieron. Lo que yo sugiero es que se regresen al ciclo anterior y repasen lo que supuestamente saben y van a encontrar su laguna y la van a resolver. Y si les cuesta trabajo, pues que pidan ayuda, no tiene nada de mal. Y que pues que aprendan que todos vamos a tener que educar durante toda la vida. Así es que más vale que le guste a uno aprender, porque así nunca se va a quedar rezagado. Para concluir, en la ciencia, ¿qué le genera felicidad a la doctora Julieta? Los retos, no los retos inalcanzables. O sea, si yo te digo, oye, dentro de una semana prepárate para ir a la luna, pues estaría difícil para ti. Pero si te digo, oye, ¿por qué no te inscribes a una estancia en la NASA para aprender cosas nuevas y pasas el examen? Pues sería un reto interesante y te prepararías y estudiarías para pasar el examen. Y este sería un reto difícil, pero alcanzable. O sea, un reto trivial no es un reto. Y los estudios de felicidad han mostrado que cuando uno se ingresa a un reto complicado, durante todo el proceso del reto, y si tienes éxito o no, no importa, te sientes bien. Y eso es algo a lo que me lleva la ciencia. Yo siempre estoy buscando retos complejos. Así es la ciencia, busca retos complejos. Y eso hace que siempre estemos en un estado de exaltación por la emoción de enfrentar cosas difíciles que parecen difíciles porque ya que las resuelves pues resultan que eran triviales, como muchos inventos de la humanidad. O sea, ponerle ruedas a una maleta, y yo ahí estaban las ruedas y estaban las maletas, pero eso le tomó a la humanidad siglos desarrollar. Entonces, pues eso es la maravilla de la ciencia, son retos siempre nuevos. Doctora, en verdad le agradezco mucho, como no tiene una idea, haber aceptado la invitación. No, pues gracias a ti, qué bueno que estás entusiasmado y que estás haciendo esto admirable lo que estás haciendo y te felicito. No, en verdad le agradezco. Ustedes son referentes, en verdad he soñado con ser como usted. No, de veras que yo soy señora común, lo único que hago es ya trabajar un ratito y cada día leer un poco de ciencia, ese es mi secreto, no hay más. Todos los días estudio ciencia y todos los días escribo de ciencia. Bueno, en verdad le agradezco. Yo me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Los espero la siguiente semana con un nuevo episodio en EduCosmos.